El día de hoy, como les había comentado, vamos a tener una clase acerca de nutrición, de las patologías más prevalentes que tenemos, dentro de esos las enfermedades crónicas, por lo cual el día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo nutricionista, dietista, Mario Eduardo Coronel. Con él hemos venido trabajando en algunos proyectos. Igualmente él es ya un personero propiamente de nuestro programa Dialoguemos de Salud. Él ya, la gente lo conoce, así que lo habíamos invitado para que nos ayude con este tema el día de hoy, Mario. Estimado amigo, Mario, buenas tardes. Igualmente de todo corazón, pese a que ya nos saludamos y nos deseamos feliz año, pues igualmente que te vaya muy bien. Y te dejo aquí a mis queridos chicos para que les ayudes con la charla, mi estimado Mario. Bueno, muy buenas tardes. Chicos, gusto poder brindar un poquito de información sobre el manejo nutricional que hacemos justamente con los pacientes. Entonces, en este caso, no, lo que básicamente me voy a enfocar no va a ser en la típica charla en la que les voy a hablar netamente de la parte de dietas y alimentos y demás, sino más bien vamos a enfocarnos un poco en la importancia de cómo debería ser la intervención nutricional en estos pacientes crónicos y lógicamente posterior a esto iremos viendo cada una de las patologías y qué es lo que nosotros como personal médico deberíamos hacer o cómo deberíamos trabajar con cada uno de ellos. En este caso, la parte de la intervención nutricional como tal es muy importante, puesto que en primera instancia nosotros evaluamos el estado nutricional del paciente, es decir, cómo nos llega el paciente, bajo qué condiciones llega a consulta y interrelacionamos nosotros con los diferentes factores que pueden estar afectando a su patología, en este caso. Factores biológicos, psicológicos, sociales, en qué ambiente se desenvuelve este paciente, qué carga psicológica tiene. Sabemos que de pronto pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, son pacientes que básicamente tienen su aspecto psicológico, digamos, un tanto sesgado. Vienen pacientes con mucha ansiedad, que prácticamente quieren probar todos los tratamientos habidos y por haber, porque no quieren estar con esta enfermedad o con esta patología. Y los factores biológicos que influyen lógicamente dentro de. Entonces, este estado nutricional del paciente, si viene con el peso ideal, si viene con sobrepeso, si viene es multifarmacia. Entonces, una vez que nosotros hacemos esta evaluación, nosotros vamos a ver realmente cuáles son las necesidades fisiológicas y en función a la patología preexistente. Muchos de estos pacientes con los que nos topamos nosotros en nuestro día a día, vienen con diabetes y a su vez, para complicarnos la vida, también son hipertensos, inclusive algunos con problemas de vesícula, con problemas gastrointestinales, con problemas circulatorios. Entonces, si nosotros vamos sumando cada una de las patologías y, y vamos sumándole al paciente todos los problemas que éste acarrea, lógicamente la dieta para este paciente en este caso sería muy difícil de manejar y muy difícil que nuestro paciente se adapte, ¿sí? Si el solo hecho de que ustedes se topen con un paciente que es solo hipertenso, eso implica que le vamos nosotros a recomendar
solo que quite la sal, ¿no es cierto? Por lógica, vamos a decirle, deje de comer sal. Pero si a eso nosotros le sumamos a ese paciente hipertenso, que también es diabético, entonces ahí viene un estrés a su vez, porque nosotros ya como profesionales de la salud le decimos no tiene que comer azúcares, por ejemplo. Ya le quitamos dos cosas. Si a eso le sumamos que al paciente como tal tenga problemas cardíacos, ya le vamos a quitar las grasas. Si es que es un paciente con sobrepeso, obesidad, le vamos a quitar todos los alimentos que de pronto le gustan, panadería, repostería. Entonces, imagínense a un paciente que vaya a su consulta y ustedes de la noche a la mañana le dicen deje de comer sal, azúcar, grasas, panes, deje de comer fritada. La carga psicológica para ese paciente va a ser tremenda. Entonces, ¿qué tan fácil va a hacer que ese paciente se adapte a las recomendaciones que ustedes le van a dar? Muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, estas necesidades fisiológicas tienen que ir a la par de la patología que nosotros vayamos viendo. Tiene que ir también en función a los hábitos alimenticios de nuestro paciente. Entonces, previo a yo decirle los no puede comer, tengo que conocer el entorno en el cual ese paciente se desenvuelve en su día a día. ¿Qué tan fácil va a ser que mi paciente modifique sus hábitos si es lo único que tiene para comer? ¿Sí? Entonces, ustedes como futuros médicos tratantes tienen que conocer los hábitos alimenticios de sus pacientes, conocer las condiciones socioeconómicas. Yo me he topado con pacientes que han venido ya manejados por otros profesionales o por otros colegas incluso, en las cuales les ponen dentro de la dieta coma pavo, pero las condiciones económicas no le da para comer pavo todos los días, o coma salmón. Sabemos que son buenas opciones, entre comillas, saludables, pero no son las mejores opciones si nosotros consideramos esto de acá, la condición socioeconómica, y también consideramos la parte de hábitos alimenticios. También hay que entender la parte cultural. Y ahí es donde ustedes se van a topar, si es que están en la rural, si es que están ya como internos, se van a topar con esto, con la parte cultural. La ciencia dice una cosa, pero la parte cultural dice otra cosa. Y les voy a poner un ejemplo así, chiquito. Normalmente, cuando las mujeres están menstruando, ¿qué alimentos suelen decir que no consuman porque se corta la menstruación? A ver, les escucho. Aguacate. Aguacate, Cítricos. cítricos. ¿Qué más han escuchado? Participen, chicos, participen. ¿Qué más han escuchado? De pronto, bueno, los cítricos y el aguacate. Pero si ustedes se basan en la evidencia científica, ¿qué nos dice? ¿El limón tiene alguna relación con la menstruación? Y sus componentes, que es el ácido cítrico, el ácido ascórbico, ¿tiene alguna relación con la menstruación? No. No. Entonces, ahí nos estamos manejando con la parte cultural.
Y muchas veces esa parte cultural es la que nos dificulta a nosotros como profesionales de la salud modificar los hábitos alimenticios. Usted cómo se va usted como profesional de la salud, cómo se va en contra de que a un paciente diabético le dijeron, ¿sabes qué? Tómate agua con limón todas las mañanas y eso te va a regular la glucosa. ¿Usted cómo se puede ir contra eso? ¿Hay evidencia científica de que funciona? No, no la hay. Pero la parte cultural juega muchísimo y eso dificulta en gran medida la adherencia de nuestros pacientes. ¿Sí? Y ahí es donde la gran mayoría de personal médico no toma en consideración esta parte cultural, no toma en consideración la parte de los hábitos alimenticios, no adapta la dieta al paciente, sino que esperan que el paciente se adapte a la dieta. Y ahí es cuando nos topamos con que nuestros pacientes no se adhieren al tratamiento. Entonces, si nosotros consideramos a nuestro paciente desde un ámbito más amplio, nosotros vamos a contribuir al tratamiento y prevención de la enfermedad y más que todo a preservar y recuperar el estado nutricional. Porque sabemos que nuestros pacientes con diabetes, diabéticos en especial, no suelen consumir no suelen tener unos buenos hábitos alimenticios que digamos. Entonces, por lo tanto, siempre nos van a estar dando picos altos de glucosa para arriba o picos altos de glucosa para abajo. Y como ustedes saben, la parte médica, ¿qué nos dice? Cuando hay picos altos de glucosa para arriba y para abajo, ¿cuál es el principal órgano que se nos daña? El riñón. A la larga viene a dañarse el riñón y nos da consecuencias de insuficiencias renales generadas por subidas por los picos altos de glucosa. Un mal manejo de pacientes con hipertensión, la misma cosa. ¿Sí? Y ni se diga pacientes con obesidad, ¿no? Y si han sido manipulados por un montón de profesionales de igual forma, no nos van a hacer caso. Y si nosotros llegamos primerito con los no al paciente, es muy probable que nuestro paciente no nos haga caso. Ya. Entonces, la intervención nutricional está enfocado básicamente a corregir las prácticas de hábitos alimenticios personales. Es decir, ¿qué es lo que yo como paciente o qué es lo que yo estoy haciendo como, digamos, pondré como ejemplo mi nombre. ¿Qué estoy haciendo yo como Mario Coronel con mi alimentación, con mi dieta diaria? ¿Cuáles son mis prácticas y mis hábitos diarios? ¿Qué es lo que como? ¿Cómo como? ¿Cuándo como? ¿Cuánto como? ¿Bajo qué condiciones como? ¿Sí? Y muchos de nuestros pacientes crónicos se manejan bajo algunas circunstancias fuera de esto. Es decir, el cuánto come o bajo qué condiciones come. Está estresada, come. Está triste, come. Está aburrida, come. ¿Cuándo come? Hace un desayuno enorme, un almuerzo mediano y una cena escasa. ¿El qué come? Una dieta cargada de carbohidratos, no me consume ensaladas. Por ejemplo, yo en consulta cuando pregunto, ¿cómo es su almuerzo? Me empiezan a decir, bueno, mi almuerzo es una sopa de cualquier... primerito, como están con el nutricionista, primerito dicen,
es una sopita de verduras que yo como casi a diario, como la sopita de verduras. Y después ya empiezan a decir exactamente qué es lo que están comiendo. Entonces, dentro del qué es lo que están comiendo, ya me suelen contar, me como un sancochito de res, un sancochito de chancho, y ahí viene qué tan, cómo es su plato de segundo. Entonces me dicen más o menos unas 3 cucharetas de arroz, la presita de pollo y ensalada también como están con el nutricionista, dicen, como yo ensalada. ¿Qué tanto de ensalada o qué tipo de ensalada está comiendo? Ah, lechuguita y tomate, unas 2 cucharitas. Nunca me falta la ensalada. Entonces usted bajo esas condiciones, ¿cómo le llega al paciente? ¿Cómo le educa al paciente? ¿Sí? Si no sabe realmente sus prácticas, sus hábitos alimenticios. Entonces, esta parte es importantísima para ustedes que van a hacer de pronto, ya están haciendo la rural, ya están como médicos internistas, digamos, ¿cómo es? Ya están rotando, ¿sí? El conocer exactamente a fondo el qué es lo que hace mi paciente. Entonces, es importantísimo plantearnos estas preguntas para posterior hacer la corrección de prácticas de hábitos alimenticios de forma individualizada, personalizada. ¿Esto qué implica? Que yo debo tratar a cada individuo, a cada paciente de forma individualizada. Hay muchos profesionales o hay muchos pseudo profesionales que, digamos, hicieron una dieta alguna vez o supuestamente consiguieron una dieta en internet y esa le dan a todos los pacientes. Entonces, funcionará de esa forma, cambiará los hábitos de esa forma a esa persona, hará que logremos la adherencia, que es lo que nosotros queremos como profesionales, que nuestros pacientes se adhieran al tratamiento. Y esto aplica hasta para la medicina, ¿sí? Justamente el otro día yo tenía una consulta con unos 2 pacientitos, entonces me decían, no, yo ya dejé de tomar la pastilla para la presión que me dijeron. ¿Pero por qué dejó de tomar? Ah, es que vi que no me funcionaba. No vi cambios. Entonces ahí viene también la parte de una vez que hemos hecho nosotros ya o conocemos a, a, a gran escala, digamos, un poco los hábitos de mi paciente, ahí ya viene la parte de valoración. La valoración que sería eh, la parte que nosotros como profesionales ya manejamos y eso nos va a permitir manejarnos de mejor forma, digamos, manejarnos ya aplicando lo que sabemos y lo que estamos estudiando, que es básicamente dentro de la valoración viene la parte antropométrica. Aquí es uno de los problemas en casi todos los centros médicos. Llega el paciente, no valoramos ni peso ni talla, ni tomamos medidas. ¿Sí? Yo les, y yo les puedo mostrar hasta con evidencia, inclusive hasta en la misma casa de salud en donde yo trabajo. Al paciente le hospitalizan y no toman peso talla. Yo no sé qué pasa. ¿Sí? Entonces la parte antropométrica es importante. Peso, talla, cintura, cadera, perímetro braquial, es importante. Justamente el perímetro braquial, si es que va a estar hospitalizado, es importante para nosotros ir comprobando si es que mi paciente está perdiendo masa muscular. ¿Sí?
Bueno, dentro de la valoración, toda la parte bioquímica, que también es importante para el diagnóstico y manejo posterior del paciente. Usted le puede recomendar la medicación del caso, le puede enviar ya la dieta del caso al paciente, pero usted cómo comprueba si está haciendo efecto todo lo que usted le mandó a través de la parte de exámenes bioquímicos. Entonces aquí viene todo lo que nosotros requiramos, ¿sí? Si nosotros sospechamos de anemia, si nosotros sospechamos de problemas de colesterol, triglicéridos, de problemas renales, urea creatinina, de problemas hepáticos, entonces nosotros ya tenemos aquí la parte de valores bioquímicos. En la parte nutricional también manejamos mucho la bioimpedancia, que es básicamente la báscula que nos permite conocer el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de agua, el porcentaje de masa ósea. Y en función a eso, nosotros también podemos hacer nuestra intervención nutricional. Otra de las herramientas que manejamos nosotros como profesionales nutricionistas es el recordatorio alimenticio. Este recordatorio alimenticio ustedes lo pueden hacer de 24 horas, es decir, qué es lo que comió durante todo un día. Puede hacer un recordatorio de una semana o puede hacer un recordatorio de 15 días. Entonces aquí ya depende mucho cuál se adapte más a usted, ¿sí? Si tiene, digamos, también considerando qué tan efectiva va a ser este recordatorio en un paciente que le llega de pronto a consulta, a consulta derivada o que llega a hospitalización. De pronto usted va a optar por uno de 24 horas, que es el más rápido, ¿sí? Pero, por ejemplo, en pacientes que ya usted está manejando a largo plazo, pacientes crónicos, de pronto usted les pide que lleven un diario de qué es lo que están comiendo. Entonces, y que a la siguiente consulta le presenten a ustedes ese diario y usted revise exactamente qué es lo que ha estado comiendo. Este recordatorio puede haber errores, ¿no? El hecho de que el paciente no le anote todo lo que comió, se olvide de anotar o inclusive el que le ponga o le escriba a usted lo que usted quiere leer, que también suele suceder. Yo personalmente el recordatorio le utilizo el de 24 horas. Es un poco más, para mí es un poco más, digamos, eficiente, porque en ese momento me dice, se va a acordar lo que comió de pronto el día anterior o hace 2 días y más o menos en función de eso se podría manejar los hábitos. Una vez que yo tengo toda esta información, aquí viene la parte ya de evaluación de ese paciente, el saber exactamente bajo qué condiciones está mi paciente. No me sirve el hecho de que, por ejemplo, me digan, es un paciente hipertenso. ¿Sí? Dentro de la evaluación debe haber algo más. ¿Toma medicación? ¿No toma medicación? ¿Es normopeso? ¿Tiene sobrepeso, obesidad? ¿Es diabético? Entonces, esta evaluación me va a permitir ver bajo qué parámetros yo voy a manejar a ese paciente. La parte de prevención, prevenir posibles complicaciones. ¿Qué complicaciones me podría dar un paciente con hipertensión? De pronto que se le suba demasiado y para mala suerte el paciente le dé un ACV, de pronto, ¿sí? ¿Qué complicaciones o prevenir en mi paciente diabético?
esas subidas altas o esas bajas de glucosa. Entonces, a eso se enfoca esta parte de prevención. El manejo nutricional, en este caso ya sería la dieta como tal o el plan de alimentación como tal que yo le voy a dar a mi paciente. El seguimiento, cada cuánto le vamos a hacer el seguimiento, cada 15, cada mes, para ver si es que la medicación que yo le estoy dando está surgiendo efecto o le modifico, o si la dieta que yo le estoy recomendando está surgiendo efecto o me está cumpliendo el paciente. ¿Sí? Y siempre, en todas las consultas, enfocarse en la parte de educar al paciente. Siempre. En eso sí, no se olviden que ustedes como futuros médicos tratantes, es importantísimo la parte de educación y reeducación del paciente. Porque aquí, en la parte de educación y reeducación, nosotros vamos a ver las mejorías en el paciente. Y vamos a evitar que me vengan con, dejé de tomar la medicación porque empecé a tomar el agüita de tal cosa. Dejé de tomar dejé de inyectarme la insulina y empecé a tomar el agüita de insulina. Y hasta ahorita me ha ido bien, entre comillas, bien. ¿Sí? Entonces, aquí es donde ustedes, y más que todo en la parte de medicina familiar, nos enfocamos siempre. ¿Sí? En educar y reeducar al paciente. Ir cortando con todos los mitos que nos traigan los pacientes. Entonces, pacientes diabéticos, les van a venir un montón, que les digan, yo estoy tomando un juguito en la mañana. ¿Qué tipo de jugo? Pues dice, yo estoy tomándome piña, apio, perejil, con jugo de naranja. A veces le pongo remolacha. ¿Qué opinan? ¿Cómo creen que ese paciente va a estar en las mañanas? Hiperglucémico. Hiperglucémico, justamente, ¿sí? Entonces, para el paciente está haciendo bien las cosas. ¿Por qué razón? Porque le dijeron que ese juguito es saludable. Porque le dijeron que ese juguito lleva alimentos o es natural. Ahí viene la otra palabrita, es natural. Entonces, por lo tanto, el paciente dice, sí, estoy haciendo bien las cosas para él. Entonces, ahí viene la reeducación, ¿sí? Entonces, ahí sí es donde ustedes tienen que enfocarse, ¿sí? En la educación y reeducación del paciente, ir quitando las cosas que no tienen evidencia científica. Por ejemplo, asustarles a los pacientes que comer una manzana a las 10 de la noche o 12 de la noche les va a hacer subir de peso. Oiga, estamos en el siglo XXI y que me vengan con eso. O sea, no. ¿Dónde está la evidencia científica de eso? ¿O hay evidencia? ¿Qué piensan ustedes? No hay evidencia, ¿no es cierto? Pero lastimosamente, hasta el mismo personal médico nos dejamos llevar por la moda. Y esto que les acabo de decir de la fruta es, yo escuché por una profesional médica. Entonces, o sea,
siempre basémonos en la evidencia científica que existe. Entonces, siempre revisemos cómo se interviene o cómo es el manejo nutricional o de alimentación. Siempre estar actualizados es importante. Todo el personal médico deberíamos estar siempre actualizándonos, siempre leyendo, y para eso existen un montón de páginas, un montón de estudios que nos permiten justamente, si no sabemos, si estamos con dudas, el tener esto como herramientas básicas, ¿sí? Recordemos que la dieta en el paciente es igual de importante que la medicina. Ahí es donde otra de las cosas que viene en la parte de educación del paciente. Muchas veces nosotros pensamos, o inclusive el paciente piensa, que la dieta que le estamos dando es solo para molestarle la vida, ¿sí? Para complicarle la vida, que solo la medicación va a hacer efecto. Y ustedes saben que solo la medicación cumple su efecto, pero si no se modifican los hábitos alimenticios, si no se modifica la forma en la que el paciente ve la comida, usted puede estarle dando medicación, puede estar dando mayor cantidad de dosis, ¿sí? Hasta que usted ya se queda sin herramientas para tratar al paciente. Entonces, esto sí está comprobado que, por ejemplo, nosotros, cuando nuestro paciente llega con sobrepeso, obesidad, hipertenso, diabético, el solo hecho de que mi paciente baje un 10% de su peso, está comprobado que se van a ir normalizando sus valores de glicemias, se van a ir normalizando la presión y va a requerir menor cantidad de dosis. ¿Sí? Entonces ahí viene el trabajo de ustedes de darle la importancia no solo a la parte de medicina o farmacológica, sino también la de intervención integral de mi paciente. Educar a mi paciente, si es que es un paciente insuficiente renal, lógicamente va a tener unas características propias su dieta. Si es diabético, va a tener unas características propias su dieta de diabético. Si es que es hipertenso, va a tener sus características propias. Esto de acá, estos nombres de acá, estos nombres ya son los que nosotros como profesionales médicos o como profesionales de la salud deberíamos entender, ¿sí? A nuestro paciente le vamos a decir, a usted le voy a dar una dieta porque es insuficiente renal, pero nosotros sabemos que la dieta para este paciente va a ser una hipocalémica hiposódica. Y si aparte me es diabético, dieta hipocalórica a su vez. ¿Sí? Y ahí viene la otra cosa, que es ofrecer opciones al paciente. ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana yo a usted, Evelyn, le digo, ¿sabe qué, Evelyn? Usted va a dejar de comer pan, café, azúcar, aceites, plátanos. ¿Qué me va a decir? ¿Y ahora qué como? Esa es la respuesta de nuestros pacientes. ¿Sí? ¿Y ahora qué como? Entonces, ustedes, si bien no están formados como nutricionistas, pero más o menos el tratar de dar opciones. ¿Sí? Opciones en las formas de preparar, aprender a leer las etiquetas nutricionales de los productos,
a saber escoger los alimentos que como, las formas de preparación. Entonces, aquí es donde es importante el proceso de alimentación, porque el proceso de alimentación yo sí puedo cambiar, es educable. El proceso de nutrición no puedo cambiar, porque eso es propio del cuerpo, pero el proceso de alimentación sí. ¿Sí? Entonces ahí viene la elección, ahí viene la forma en la que come, ahí vienen las formas de preparación, ahí vienen las modificaciones que yo pueda hacer, ahí vienen las alternativas de preparaciones que yo le voy dando. Entonces al paciente no le interesa esto de acá. Al paciente no le interesa que usted le esté dando una dieta hipocalórica, hipocalémica, hiposódica. A él no le interesa eso. A él lo que le interesa es que usted le dé opciones. ¿Sí? Y esa es la parte de educación, de manejo nutricional y educación nutricional que nosotros vamos a dar al paciente. A ver, les voy a compartir también, les tenía preparado. ¿Ya se cansaron? Les veo tristes. Les veo tristes. ¿Ya se cansaron? ¿No? No. Bueno, su opinión. ¿Qué opinión tienen hasta ponerles el otro? ¿Qué opinión tienen? Doc, yo tengo una consulta. Claro. ¿Qué tan factible es esto de los cambios de hábitos alimentarios en personas adultas mayores que ya son, que tienen enfermedades crónicas? O sea, Ya. más bien me refiero a que, por ejemplo, estos adultos mayores ya vienen con hábitos establecidos por mucho tiempo y cambiarlos en este momento que ya son adultos mayores y con enfermedades crónicas, ¿qué factible es o cómo se lo puede lograr? Ya. En adultos mayores, como bien lo dice usted, es un tanto más complicado el modificar los hábitos de ese paciente. Pero eso no quita que yo pueda adaptar los hábitos que tienen a lo que yo quiero. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, mi paciente adulto mayor ya tiene 85 años, es hipertenso. Por lógica, tengo que darle una dieta hiposódica, ¿no es cierto? Entonces, yo a mi paciente no es que le voy a decir no coma sal. ¿Qué le voy a decir? Coma sal, pero poquito. Entonces, le muestro incluso la pizquita. La pizquita es así, chiquito. Entonces, ¿se llega a un acuerdo con el paciente? Sí. ¿Es bueno incluir preparaciones que al paciente le gusta dentro de su dieta? Sí. Pero ahí viene un poco la negociación con el paciente. ¿Sí? Digamos que a mi paciente le gusta comer tamales. Usted sabe que dentro de la dieta hiposódica, ¿usted le dejaría comer al paciente tamales? O dentro de la educación nutricional o dentro del manejo nutricional, ¿usted le dejaría comer tamales? No. Usted me dice, no, yo sí le dejaría que coma tamales. ¿Sí? Pero le diría, a ver, comas el tamal, pero una vez a la semana. ¿El paciente me va a hacer caso? Sí, porque le dejé que coma algo que le gusta. ¿Sí? Y ahí viene la negociación con el paciente. Por eso es que justamente el manejo nutricional de estos pacientes que ya son crónicos, uno tiene que llegar a negociar un poco. Le deja comer algo que a él le gusta, pero usted también pone algo
que debe cumplir el paciente. Y ahí vienen los controles y los seguimientos que nosotros hacemos al paciente, y en muchos de los casos, pacientes que ya son de la tercera edad, se adhieren muy bien a los cambios. Por ejemplo, paciente con gastritis crónica. Ha sido tomador de café. Usted primerito le dijera, ¿sabe qué? Al paciente le dijera, ya no tome café, ¿no es cierto? Esa fuera eso es lo que nos dice la ciencia. Ya no tome café. Entonces ahí viene la negociación. Bueno, va a seguir tomando café, pero en vez de la taza, una media tacita, un poquito. ¿Qué es mejor? Que le diga, no tome, a tome un poquito. Entonces, eso es un poco la parte de negociar con el paciente. Y justamente en algunos casos sí se logra la adherencia del paciente, sí se logra la mejoría. En otros casos son pacientes que realmente no quieren cambiar nada, ¿sí? Pero hay otros que sí entienden que los cambios van a ser buenos para su salud, siempre y cuando usted llegue y le explique las consecuencias. Y ahí es cuando uno tiene que valerse de la parte sentimental. Entonces, digamos, si yo le digo a Pamela, que es una paciente crónica, si yo le digo a Pamela, Pamela, no lo haga por usted, hágalo por sus nietos. Sus nietos quieren todavía tener su cariño, su amor. Yo ya estoy jugando con la parte emocional del paciente, y el paciente dice, ah, no, yo ya estoy viejo, pero mis nietos todavía me necesitan. Entonces, por mis nietos voy a tratar de cumplir. ¿Sí? Porque la gran mayoría de nuestros pacientes crónicos, ¿qué es lo que nos dicen? Ya de algo me de morir. Eso es lo que nos dicen, ¿no es cierto? Inclusive hasta si a cualquiera de ustedes les detectaran una enfermedad crónica, más que seguro que si se fueran a comer algo que les prohibieron, entonces ya, de algo me de morir, ¿cierto? Pero si jugamos un poquito con la parte emocional del paciente, de pronto sí le tocamos eh, la parte que mi paciente va a decir, sí, el doctor tiene razón. O sea, yo estoy pensando solo en mí, pero qué lindo que es pasar el tiempo con mis nietos, qué lindo que es pasar el tiempo con mis hijos. Entonces, ahí como que también tocamos esa partecita de que muchas veces del personal médico no tocamos, ¿sí? Sino nosotros le vemos al paciente como tiene esta patología, este es el tratamiento y listo. Siguiente. Y aplicamos lo mismo. O sea, tenemos ya esquemas de atención. Entonces, no, a veces dejamos de lado la parte humana. Entonces, si podemos llegar de esa forma a nuestro paciente, perfecto. Entonces, ahí sí les invito a que tratemos de llegar al paciente de la mejor forma. A mí me ha funcionado, ¿sí? Pacientes incluso hasta de 90 años que han cambiado su alimentación, no al 100% como yo quisiera, pero sí han modificado su alimentación. Al menos de lo que iban así en ascenso con sus problemas de diabetes y demás, la curva más bien en vez de subir ya se estabilizó y ya se me mantiene el paciente. O sea, no puedo exigir más. ¿Sí? ¿De pronto alguna otra pregunta? ¿O ya se cansaron?
Entonces, la adecuación de la alimentación que nosotros vamos a darle, lógicamente, tiene que ir enfocado a la fisiopatología del órgano o de los órganos que están afectados. En este caso, problemas de hipertensión, ¿qué está afectado? A ver, Marlon. Hipertensión principalmente a nivel renal. Ya, básicamente intercambio de sodio-potasio, bomba sodio-potasio a nivel renal. Nosotros ya sabemos que está dañado esa parte. En diabetes, Camilo. El páncreas, doc. Ya, que está dañado el páncreas, no hay una buena producción de insulina o hay producción de insulina, pero esta no me sirve para regular. Entonces, la parte de fisiopatología, nosotros ya conocemos. Digamos, la parte médica nosotros ya conocemos. Y la dieta tiene que adaptarse también a esa fisiopatología. Por ejemplo, si mi paciente insuficiente renal me presenta potasio por las nubes, ¿esto qué significa? A ver, Kevin. Pues obviamente se está afectando la parte de la bomba sodio y potasio que estábamos hablando. Y Ya, ya puede verse afectado también a nivel cardíaco por la elevación del potasio. ya, exactamente. Y que mi paciente está exagerando en el consumo de alimentos que tienen potasio. ¿Sí? Entonces, la parte médica, yo ya le tengo, digamos, ya sé la fisiopatología, ya sé cómo funciona el órgano, ya sé por qué está la enfermedad. Entonces, en función a eso, yo puedo dar también las directrices de dieta. Por ejemplo, en paciente hipertenso, sé que la bomba sodio-potasio está dañada, por lo tanto, recomiendo una dieta baja en sal, sodio. ¿Y esto qué implica? Que no solo voy a quitar la sal de la dieta, sino voy a quitar alimentos que tengan sodio dentro de su composición. Por ejemplo, bicarbonato de sodio, sorbato de sodio, que muchos de esos nosotros encontramos en productos que normalmente nosotros consumimos. Por ejemplo, en galletas, ustedes van a ver bicarbonato de sodio y sorbato de sodio. Bicarbonato para que se hinche y el sorbato de sodio para mantener. Entonces, es muy válido ahí la educación a nuestros pacientes en que lean, sepan leer las tablitas nutricionales. ¿Sí? ¿Qué más? El estado de digestión gastrointestinal. ¿Cómo está funcionando el aparato gastrointestinal? Entonces, de pronto yo tengo pacientes que me presentan molestias gastrointestinales y eso les dificulta el cumplimiento de la dieta. Por ejemplo, pacientes diabéticos con estreñimiento. José, ¿por qué se presenta esto? Porque debido a la enfermedad de base se altera la motilidad del gastrointestinal, lo que causaría problemas o alteraciones en la evacuación. Perfecto. Entonces, sabemos la parte de fisiopatológica, sabemos el problema que en este caso es el estreñimiento, pero también puede ser debido a que mi paciente, dentro de su proceso de alimentación, no está consumiendo adecuadamente la cantidad de fibra que debería consumir y el tipo de fibra que debería consumir. ¿Sí? Por ejemplo, está consumiendo solo fibra insoluble a través de salvado de trigo, a través del germen de trigo, a través de
del mote con la cáscara, pero no me está consumiendo la que me ayuda en el proceso de motilidad, que es la fibra soluble, que en este caso está dentro de las hortalizas, verduras y frutas. ¿Sí? Entonces, entender esto también me ayuda a saber qué recomendarle a mi paciente. El momento evolutivo de la enfermedad, ustedes saben que paciente con una diabetes diagnosticada tempranamente, es mucho más fácil de educar que un paciente con una diabetes de unos 20 o 30 años. ¿Sí? El momento evolutivo de la enfermedad es importante. Sí, adicional hay patologías, patologías o síndromes que vienen a la par, ¿sí? Entonces, paciente diabético con edema, María Fernanda. Entonces, ¿qué consideraciones o qué posiblemente estaría afectado en mi paciente? Para tener edema, la disminución de la presión oncótica en las membranas celulares. Ya, entonces posiblemente yo Tal podría, vez sí, dígame nomás, no, dígame nomás María Fernanda. disminuir el consumo o sea, una dieta hiposódica también para disminuir el problema del edema. Perfecto. Entonces, nosotros ya vamos viendo que no solo es el manejo de la enfermedad de base, sino también ahí ya viene el momento evolutivo y los signos y síntomas que este paciente me presente a lo largo de su enfermedad. El estado nutricional de mi paciente. Paciente con obesidad, diabético, con una depresión muscular. Evelyn, debido a esa depresión muscular, a pesar de que sea obeso, ahí le puse difícil, creo, a Evelyn. Micrófono. El audio, Evelyn. Evelyn Río Frío, perdón, ha habido dos. Frío. No. A ver, Doc. De un paciente con obesidad, Ujú. ¿me puede preguntar otra vez? Ya, paciente diabético obeso con depresión muscular. ¿Debido a? ¿O qué problema pensaríamos? Eh, no. A A ver, ver, digamos, obeso con diabético y con disminución de de masa muscular. Ajá, muscular. sí. Mm, no, A Doc. ver, ¿alguien? ¿Alguien? Consumo de proteínas y pérdida renal. Ya, puede ser un paciente diabético que lleva una dieta muy rectilínea con una ingesta baja de proteína y con una posible enfermedad renal. Entonces, siempre tengo que valorar el estado nutricional. No siempre, para evaluar este estado nutricional, yo me valgo de las múltiples herramientas que vimos anteriormente, que puede ser exámenes bioquímicos, puede ser la parte de antropometría, puede ser también la parte de bioimpedancia.
Entonces, sumo toda esa evaluación que yo le hice y realmente sé el estado nutricional de mi paciente. ¿Que puede darse un paciente obeso o diabético con pérdida de masa muscular? Sí, por supuesto, porque no me está comiendo la cantidad de proteína que debería o no me está haciendo una actividad física adecuada o una posible problema renal, ¿sí? O también podría ser que mi paciente no tiene una buena ingesta porque sus medios económicos también no le dan, ¿sí? Y opta por lo más fácil que son consumo de carbohidratos. Siguiente, considerar las intolerancias individuales. Entonces, de pronto se van a topar ustedes con pacientes diabéticos con intolerancia a la lactosa. Pacientes diabéticos o pacientes hipertensos con algún tipo de intolerancia hacia algún alimento o hacia un grupo de alimentos. O inclusive pueden toparse con pacientes diabéticos con problemas de esofagitis y reflujo. Entonces ustedes ahí bajo esas condiciones se van a ver muy limitados en cuanto a los alimentos y a las formas de preparar que les deberían recomendar a su paciente. ¿Sí? ¿Qué más? Patrones culturales, que esto ya hablamos, que es importante considerar. Eh, por ejemplo, paciente de Santiago, ¿sí? Que venga a consulta, usted no le va a mandar a comer, por ejemplo, eh, salmón. ¿Será que consigue salmón en Santiago? No, no es cierto. Entonces tenemos que adecuarnos a lo que él tiene. ¿Será que el paciente de allá, si nosotros le recomendamos que coman nueces, comerá? ¿Será factible? Entonces, ¿qué opciones le doy? Si yo quiero que consuma omega 3, omega 6 a través de frutos secos, ¿qué opciones le doy? ¿Qué tiene a mano? Nogal. Nogal. Bueno, pero no tengo todo el tiempo. ¿Qué más? Algo que me aporte omega 3, omega 6 y que ese paciente pueda tener. El aguacate, Bueno, aguacate, sí, pero también tiene pepas de sambo, pepas de zapallo, que también me van a cumplir la misma función. ¿Sí? Entonces, miren, hemos adaptado un alimento que tiene omega 3, omega 6 a la parte cultural, a la parte de él. Influencias psicológicas y sociales, aquí es justamente lo que hablábamos hace un momento de los periodos menstruales, la parte psicológica también influye, y aquí viene la parte de la influencia de la sociedad o la influencia de los medios de comunicación, el Internet, sobre nuestra alimentación. ¿Piensan ustedes que los medios de comunicación, la mercadotecnia, influye en nuestros patrones alimenticios? A ver, un ejemplo, José. Bueno, yo creo que sí influye, pero muchas veces no de manera positiva, sino más bien negativa, porque en ocasiones no se promociona una alimentación saludable, saludable o variada, sino más bien alimentos, o sea, comida chatarra. Entonces, en ese sentido, creo que no es un aporte positivo, Ya, muchas veces. ya, muchas veces. Por ejemplo, ¿qué opinión tienen ustedes? Me imagino que se hayan escuchado. ¿Qué opinión tienen ustedes de la famosa dieta keto? Está en moda. ¿Qué opinión tienen? ¿Se han investigado de pronto? ¿Se han leído un poquito? ¿No? A ver, ¿alguien de pronto? ¿No? Ya, esa es una influencia social que básicamente
La industria como tal nos plantea, o digamos la sociedad como tal nos plantea, eh, si ustedes se fijan ahora en internet también está muy de moda la famosa alimentación gluten free, que es alimentación sin gluten para todo el mundo. Entonces, recomiendan gluten free desde para el paciente que requiere como para la persona que no quiere, enfocados en bajar de peso. ¿Qué consecuencias trae eso a largo plazo a nuestra sociedad o a nuestra población? El hecho de que yo no consuma alimentos que tengan gluten, eso va a hacer a largo plazo que se atrofien mis velocidades intestinales y que a la larga yo provoque en mí esa intolerancia al gluten. Entonces es muy probable que de aquí a una generación más que venga, vamos a tener una montonera de pacientes, entonces vamos a tener trabajo ahí de tratar a pacientes que tengan intolerancia al gluten, cosa que aquí en Ecuador no hay. No hay en una prevalencia alta. Entonces, esa influencia, como decía José muchas veces, esa influencia social, esa influencia de los medios, sí nos juega muchísimo en la parte de alimentación, nutrición y en especial en el manejo de nuestros pacientes crónicos. La situación económica también que ya hablamos, y yo aquí le pondría la situación de la parte religiosa también influye dentro del proceso de alimentación. Y dentro de la parte cultural, también otra de las dietas que también se está poniendo de moda es la famosa dieta vegana, vegetariana. Casi la gran mayoría se está yendo hacia esa línea. Es un poco, es saludable, digamos, sí, entre comillas. Sí, siempre y cuando sepa manejarme adecuadamente. Bueno, entonces, ¿qué modificaciones yo puedo hacer en la dieta? Ya para no cansarles mucho porque les veo medios tristes. ¿Y a qué hora se acaba esto? Están diciendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para no cansarles mucho, ¿qué modificaciones yo puedo hacer dentro de las dietas? Básicamente un cambio en la consistencia. Esto puede aplicar, por ejemplo, para pacientes que sean diabéticos de la tercera edad y que tengan problemas de índole dental. ¿Yo puedo modificar la consistencia? Sí, pero debo considerar que al modificar la consistencia, en muchos de los alimentos yo hago que se incremente la absorción de glúcidos. Es decir, yo también estoy rompiendo las estructuras de los alimentos y eso hace que probablemente la glicemia de mi paciente se vaya a alterar un poco. ¿Sí? Punto 2, aumento o disminución de los valores calóricos. Entonces, esto va en función a bajo qué condiciones me llega el paciente. Paciente diabético con 350 de glicemia. Yo como profesional, ¿qué tipo de dieta le mandaría? La más baja que hay, ¿no es cierto? Hasta que el paciente se me equilibre y posteriormente, previo a la evaluación, le subo un poco y asimismo evalúo y me quedo más o menos entre valores normales. Aumento o disminución del tipo de alimentos. Entonces, pacientes diabéticos con estreñimiento, aumento de fibra, sí o sí. Paciente con diabético con preproblemas, digamos, o inicio de insuficiencia renal, doy una dieta
baja en, todavía no reduzco al 100%, baja en potasio, baja en, perdón, María Fernanda, no le escuchaba. Ya. Baja en carga proteica de pronto para tratar de proteger un poco el riñón. Omisión de alimentos específicos. Entonces, si tengo que omitir algunos alimentos de la dieta, lo puedo hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, paciente diabético, paciente hipertenso, que consume manteca de cerdo en su alimentación, omisión de ese alimento. Le quitamos. Entonces, yo normalmente, para educar a mis pacientes, yo les pongo la siguiente comparación. Nosotros dentro de nuestra familia tenemos familiares directos con los que compartimos a diario, ¿no es cierto? También tenemos familiares, digamos, a distancia en otros lados, en otras provincias, que no les vemos comúnmente, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Y también tenemos familiares que viven en el exterior, que a ellos les vemos cada muerte de judío. Entonces, de la misma forma, yo aplico esto para la educación en mis pacientes. Entonces, trabajo con alimentos que puede consumir de forma diaria, alimentos que puede consumir de vez en cuando y alimentos que no les voy a ver salvo la muerte de un judío. Entonces, salvo que tenga una fiesta muy, muy, muy especial y que ahí le pongan a ese ingrediente. ¿Sí? Entonces, es una forma de que el paciente también entienda el cómo va a ser el manejo de su alimentación. Que va a tener alimentos de consumo diario, alimentos de consumo eventual y alimentos de consumo muy raros. Entonces, dentro de los raros ponemos todos los que no quiero que mi paciente coma. Por ejemplo, paciente diabético, de cajón, todo lo que son azúcares, azúcar blanca, azúcar morena, panela, miel de abeja, familiar, lejano. Frutas, verduras, familiar, cercano. Uvas, guanábanas, chirimoyas, familiar, de vez en cuando. ¿Sí? Entonces es una forma de que el paciente se vaya adaptando a estos cambios. Entonces ahí viene la parte de omisión de alimentos. Siguiente, ajustado en la cantidad en cuanto a proteínas, grasas, carbohidratos. Esto va a ir en función a mi paciente. Si mi paciente tiene problemas de índole renal, lógicamente restricción de proteínas. Si mi paciente a la par tiene problemas cardiovasculares, restricción en grasas. Y si mi paciente, como es diabético, restricción de carbohidratos, pero ¿de qué índole? Carbohidratos simples. ¿A qué me refiero con carbohidratos simples? Todo lo que son azúcares, jugos, fruta sí, jugo no. Entonces ahí es donde la gran mayoría de pacientes y justamente la parte de los patrones culturales nos dicen mejor tome el juguito de la fruta que es mejor. No, al contrario. El rato que mi paciente diabético come la fruta, yo sé que también está comiendo la fibra. Y el azúcar y la fructosa va a estar ligada con la pectina que tiene la fruta. ¿Sí? No así el rato que yo hago el jugo de la fruta. Yo ahí rompo la pectina y hago más biodisponible la fructosa y por lo tanto es muy probable que mi paciente tomó el juguito y la glicemia se le fue para arriba. ¿Sí? Entonces, ahí viene el ajuste.
en cantidad y modificación del número y frecuencia de comidas. Normalmente, todas las personas deberíamos comer 3 tiempos de comida, pero como nos dejamos llevar también por la parte emocional, ahí vienen los famosos breaks o refrigerios que se suelen hacer tanto a media mañana como a media tarde, ¿sí? Y en pacientes inclusive yo he dado hasta 7 tiempos de comida. Entonces, todo va a depender el paciente, todo va a depender qué tan adaptado está a esto. Y finalmente, en evitar al máximo el cambio de vía de ingreso de alimentación. Esto ya hablando a nivel hospitalario. ¿Sí? Lo ideal, lo óptimo para mis pacientes siempre va a ser por vía oral. Es decir, que se alimente solito. ¿Sí? En el peor de los casos es ya cambiar la vía de acceso de alimentación de mi paciente. Bueno, hasta ahí no quiero aburrirles más. Creo que ya, creo que están cansados o no. ¿Dudas que tengan? Creo que hemos abordado no solo enfermedades las más complicadas, digamos, de manejar, sino que hemos abordado un poquito más, ya saben, un poquito más de cómo debería ser la parte de alimentación. A ver, su opinión, chicos. Doc, yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Digamos, si yo tengo un paciente hipertenso que tenga o sea, que sea de bajos recursos, digamos, yo cómo lo voy a manejar si, digamos, si su familia, digamos, su dieta va a ser la igual, o sea, igual para toda su familia, porque él tiene bajos recursos, o sea, capaz ni siquiera se alimenta bien. Digamos, cómo yo lo puedo tratar a él. Ya, a ver. Es que es paciente hipertenso, es mucho más facilito que el resto de patologías, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque yo el paciente con hipertensión, yo lo único que tengo que restringir en este caso es la sal. Tengo que, ya, segunda cosa, tengo que evaluar cómo es la dieta familiar. Entonces, ¿a qué me refiero de cómo es la dieta familiar? De pronto, por escasos recursos, optan por comer más arroz, yucas, papas, de pronto granos secos, y no me consume una buena cantidad de hortalizas, verduras, digamos, que ese es el caso, ¿ya? Entonces, yo tengo que tratar que mi paciente al menos empiece a reducir, si es que tiene sobrepeso, empiece a reducir el consumo de estos carbohidratos, es decir, reduzca la porción, para que justamente esa reducción en la porción de carbohidratos me ayude a bajar de peso. Lo otro, motivar a todo el grupo familiar y en especial a la esposa, que es la que prepara la comida, que prepare o que dentro de la preparación o elaboración de los alimentos empiece a utilizar condimentos o especias que realcen el sabor de los alimentos, de los productos. Entonces, poner orégano, cebolla, ajo, laurel, tomillo. Pues todos esos productos realzan el sabor de los alimentos y yo ya no voy a requerir tanta sal. Entonces, ¿qué más? Que dentro de la alimentación que le voy a dar a mi paciente o la que él consume,
yo utilice la pizquita de sal. O sea, una pizquita no es lo mismo a poner la cucharita de sal o que me venga con la sal completa. Entonces, sí dale esa opción a mi paciente de que él mismo ponga o que la esposa le ponga la pizquita de sal. ¿Sí? Y ver otras opciones en las cuales yo pueda incorporar verduras que sean de fácil acceso económico y que y que rinda para toda la familia. Por ejemplo, zanahorias, coles, lechugas, que la gran mayoría sí consume, incluirles dentro de la dieta. Entonces, no promover el hecho de que mi paciente como tal, o sea, se maneje la parte económica y diga, ¿sabe qué? Yo no puedo cumplir la dieta. No, sí puede cumplir la dieta. Pero vamos a hacer lo siguiente, ya no se va a comer el arroz y la yuca ahí mismo, sino va a escoger o bien el arroz o bien la yuca. ¿Estoy educando? Sí. ¿Estoy modificando sus hábitos? Sí. En lugar de la yuca, usted le va a poner unas cuantas rodajitas de tomate con un poquito de lechuga. Estoy promoviendo que me consuma algo de verduras en función a su parte económica también. ¿Sí? Ese es uno de los casos más facilitos, digamos, que usted me pone. Pero si adicional ese paciente fuera diabético, entonces ahí sí yo tengo que buscar opciones económicas en las que yo pueda educar al paciente para reducir la ingesta calórica y llegar a un equilibrio. Por eso viene la parte de evaluación que se debe hacer al paciente. Es decir, toda su historia alimenticia del día, saber qué es lo que come, qué alimentos tiene a la mano y con esos alimentos empezar a jugar e ir armando el plan de alimentación que vaya en función al paciente y a los objetivos que yo quiero. ¿Sí? ¿De pronto alguna otra duda? Gracias, doctor. Ya. ¿De pronto alguna otra duda? ¿No? Ya mi estimado Alvarito, entonces no sé si es que alguna duda surja. Si no hay ninguna otra duda, mis queridos chicos, pues, mi estimado Mario, muchas gracias por este tiempo que sabemos que tú pasas muy ocupado. Muchas gracias por el apoyo. Tú sabes que siempre estas cositas es bueno reforzarlas porque, como los chicos siempre les recalco, estos pacientes se ven el día a día. Y lo que tú dijiste es muy importante. La educación en salud es el pilar más importante que la medicación. Además de eso, la nutrición y el ejercicio físico, pues, representa a aquellos cuando estén con sus pacientes, ya les falta meses para estar frente a un escritorio y frente a una población, ser responsables de una población, pues ellos deben manejar, así sea de una manera básica, lo que constituye la nutrición. Muchas gracias, mi estimado Mario. Esperamos que nos acompañes en otras oportunidades. Igualmente, chicos, muchas gracias por habernos acompañado desde esta hora tan temprano. Así que hemos terminado la clase el día de hoy, mis estimados chicos. Bueno, de mi parte, encantado de la vida el poder aportar un poquito de lo que yo sé del día a día con mis pacientes. Espero que lo poquito que hemos hablado el día de hoy les sirva realmente y que puedan ustedes empezar a manejar a sus pacientes con otra visión. O sea, con la visión no solo de yo soy el médico, yo manejo la parte de medicación, sino la parte de el llegar a conocer a su paciente y el poder el poder intervenir adecuadamente en ese paciente crónico que se van a topar, ¿sí? Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por la atención y espero que no se hayan aburrido mucho.
Muchas gracias, estimado Mario. Muchas gracias, mis estimados chicos. No sé si alguien quiere decir algo, alguna pregunta. No, también muchísimas gracias al doctor Mario por la charla, agradeciéndole en nombre de mis compañeros, creo que fue muy clara y gracias por aportar sus conocimientos. Es un tema, como lo dijo el doctor Álvaro, muy importante, en especial en la atención primaria y el abordaje de este tipo de pacientes en temas de nutrición y dieta es uno de los pilares fundamentales de su tratamiento. Entonces, primeramente agradeciéndole por todo, por su tiempo más que todo. Ya, muchas gracias, chicos. Si es que de pronto se dan una vueltita por alguna de mis redes sociales, siempre estoy subiendo información basada en evidencia, justamente tratando siempre de educar al paciente. Entonces, si de pronto se dan por ahí una vueltita, como quien pierden el tiempo un ratito en Instagram, me buscan, o en Facebook me buscan, entonces van a leer un poquito de alguno de los posts que siempre estoy subiendo. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Que tengan un buen año y éxitos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Doc. Nos vemos, mis queridos chicos. Mañana tenemos programa Dialoguemos de Salud. Se conectan, por favor. Y aquí nos vemos en vivo el día viernes, chicos. Que les vaya muy bien. Ya, gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor.